Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca. Oramos en esta Eucaristía, en la misa gregoriana, por el eterno descanso de José María Díaz Ávila. Oramos por el eterno descanso de Eugenio Marreggi Rodríguez, al cumplir 8 meses de haber partido a la casa del Padre. Oramos también por el eterno descanso de José Eugenio Ramírez, al cumplir 10 días de su partida a la casa del Padre. Oramos por la iglesia necesitada. Oramos por los que sufren ansiedad y depresión, Perla Vanegas y Diego Ortiz. Oramos por la salud física y corporal, espiritual, de Ted y Paulina, de Jonathan Sánchez y el Padre Santiago Lara Guevara. Oramos también por cada una de nuestras intenciones, dándole gracias a Dios también por la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, haga crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que le decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas,
se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo le aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo,
A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención, nos llama a ser mejores y auténticos cristianos. Mire, hoy la carta de San Pablo a los tesalonicenses nos dice a nosotros, no podemos ignorar nosotros o vivir tristes, dicen, como que si no hubiera una esperanza. Hay gente que vive en este mundo creyendo de que no le va a entregar cuentas a nadie, que yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana y yo a nadie tengo que rendirle cuentas, o que yo puedo hacer lo que quiera en este mundo, yo puedo vivir de la manera que a mí me provoque. Si yo quiero creer en Dios, creo; si no quiero creer en Dios, pues no creo. Ellos piensan que no se van a encontrar con nadie más, que la vida es solamente aquí. Por eso Pablo nos dice a nosotros, mire, nosotros no podemos vivir de esa manera, ignorando la otra vida o la vida eterna, creyendo de que no hay una esperanza, de que cuando nosotros vayamos a morir y estemos muertos, como que hasta ahí llegó todo y de ahí en adelante no hay nada. Y la palabra de Dios nos va a decir a nosotros, incluso el mismo Jesús nos va a decir a nosotros, no, hay un paso más allá, hay un paso más allá en el cual nosotros tenemos que creer. Yo no puedo andar por el mundo creyendo que yo puedo hacer lo que a mí me viene en gana. Es más, Pablo lo va a decir, a lo mejor usted lo puede hacer, usted puede hacer lo que quiera, pero no será conveniente para su vida hacer lo que usted quiera. Usted tiene que meditar y pensar lo que el Señor le está diciendo y dónde debe buscar, es decir, ubicarnos en las cosas de Dios. ¿Hay una esperanza? Sí la hay. Y esa esperanza es la vida eterna. ¿Dónde la conseguimos nosotros? A través de la Eucaristía. Ya el Señor lo va a decir en San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A ver, los niños que hicieron la primera comunión días atrás, ¿ustedes trajeron la Biblia? ¿O no la trajeron? ¿O su mamá o su papá se las quitó y las guardó? Echen el cuento, a ver. La Biblia es para traerla, ¿verdad? Porque vamos a meditar de vez en cuando o de cuando en vez la palabra de Dios, de manera que usted tenga contacto con la palabra de Dios. Yo le digo a ustedes, mire, esa Biblia es suya. Que le digan a usted que se volvió evangélico, no importa, que le digan lo que quieran, pero esa Biblia usted la tiene que cargar cada vez que vaya a la misa, tiene que traerla y meditar y tener contacto con ella. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes aprendan a tener contacto con la palabra de Dios. Y que ustedes con sus propios ojos vean y digan, sí es verdad, mire, sí es cierto, porque si viene un protestante y le lee la Biblia,
¿Qué hacen los católicos? Le creen porque es la Biblia. Por eso aquí le queremos enseñar a usted que usted aprenda a leer la Biblia, no es solamente el pedacito que le dice el protestante, no, sino que usted vea todo el texto y usted pueda comprender. Porque ¿qué pasa? Mire lo que nos dice a nosotros Pablo en la carta a los tesalonicenses. No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos. ¿Qué pasa con los difuntos? Para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Qué pasa con los difuntos? Que la gente cree que ellos murieron y hasta ahí llegaron. Eso es lo que está pasando. La gente está creyendo que murió y que hasta ahí llegó. Y dice Pablo, como los que no tienen esperanza. Por eso él va a decir, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna. Mire, cuando se fue un familiar, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué hace usted? Se le murió la mamá. ¿Qué hace usted? Llorar. Y eso lo va a decir la palabra de Dios. Mire, cuando alguien muere y es muy cercano a usted, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pues llorar. Llorar, eso no es mal. Eso está bien porque es una persona muy cercana a su vida, que puede tener 90 años, pero usted nunca quiere que esa persona se vaya o se muera, pero esa es la vida. La vida nos dice a nosotros que la gente debe morir y que nosotros lo debemos llorar, pero no solamente quedarnos allí, aunque Él murió y todo se acabó, no. Nuestra mirada está puesta ¿dónde? En Dios. Nosotros sabemos que aunque Él muera, sabemos que un día va a ¿qué? A resucitar. Y para eso yo tengo que creer ¿en quién? En Jesucristo. Mire, los protestantes le dicen a los católicos que eso de rezarle a los muertos, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Es que el que se murió, ya. Aquí no hay que hacer más nada, hay que llevarlo y enterrarlo. Mire lo que nos va a decir a nosotros el libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículo 16. No, padre, que no. Aquí. No veo nada. Versículo 16. Hijo mío, llora por el que muere. Primero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Llora por el que muere, si es un familiar suyo, si es un amigo incluso, porque la misma palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 11 nos va a decir a nosotros que Jesús lloró ¿por quién? Por su amigo Lázaro. Si usted tiene un amigo y siente ganas de llorar por él, ¿cuál es su deber? Llore. Nosotros tenemos una cultura que dicen que los machos ¿qué? Los machos no lloran. O sea, ¿a usted no le enseñaron eso? ¿A usted no le enseñaron? Claro, a los hombres no, a las mujeres sí les permiten que llore, pero a los hombres dice, usted es un hombre y los hombres no lloran. Pero dice la palabra de Dios, si alguien se muere, ¿cuál es el deber ser? Llorar. Y si es un amigo, pues usted debe llorar también por su amigo. Muestra tu dolor y cumple los ritos fúnebres. Muestre su dolor, es un amigo, es su papá, es su mamá. No tenga miedo, no tenga pena de mostrar ¿qué? Su dolor. Es algo por lo que usted tiene que pasar. En algún momento de la vida usted va a pasar por eso. Y dice la palabra de Dios, muestre su dolor y cumple con los ritos fúnebres. Nosotros somos cristianos y tenemos unos ritos, ¿sí o no? Sí, cuando la persona muere, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es el novenario, ¿cómo es? No. Cuando se muere y lo tenemos en la casa. El velorio, ¿sí? Uno de los ritos que nosotros tenemos es que hay que velarlo todo 24 horas. Aquí había una vez que se pasaban, aquí casi lo velaban 8 días, ¿verdad? A los amigos por ahí. Y a mí me tocó visitar a algunos también, padre, venga para que le haga aquí algo a ellos. Cuando uno llegaba a 7 metros, 8 metros, no se le podía acercar ya.
tenían mucho tiempo. Pero en la vida cristiana nos dice a nosotros que tenemos que velar ¿a quién? Al muerto. Y en ese momento es donde usted debe mostrar ¿qué? Su dolor. Y después de que viene el velorio, ¿qué más se hace? Lo llevamos al templo o lo traemos al templo, ¿verdad? ¿Y qué le ofrecemos nosotros? Ofrecemos la santa. Y dice la palabra de Dios, mire, usted debe cumplir con los ritos. Hay gente que no cumple con eso. Es que si se murió hay que llevarlo para derecho al cementerio. Yo recuerdo que allá en Arismendi, donde yo estuve, una vez la señora siempre iba a la iglesia, a la misa, o no tan seguido, pero siempre iba. Se le murió el marido. Y a mí no me llamó. Pero como ella era cercana a la iglesia, yo fui hasta su casa porque yo me enteré, fui a su casa, le hice lo que hay que hacerle en la casa, las oraciones, y se le dio allí el responso y todo esto. Y le dije yo a la señora, mire, si usted quiere, mañana a las 10 de la mañana le hacemos la misa por el difunto. Y me dijo, mire padre, yo le voy a decir algo. Si él no fue vivo a la iglesia, ¿muerto para qué? Este señor sale derecho al cementerio. Y era su marido. Este señor sale derecho al cementerio. No va a ir a ninguna iglesia. Y así lo hizo. Yo le dije, bueno, yo lo respeto, lo que usted quiera. Pero yo le recomiendo que le ofrezca la misa. Me dijo, no, padre. Gracias de todas maneras, pero él va para el cementerio. Y así lo cumplió. Al otro día, a las 7 de la mañana, ya lo estaba enterrando. Y dice la palabra de Dios, no, usted debe cumplir con los ritos fúnebres, usted lo debe hacer. Si usted sabe que hay algo que hacer, usted tiene que hacerlo. Mire, y ahorita se está metiendo una cultura en la gente que dice, no, eso que cuento de novena, eso que cuento de nada, vamos a mandarle a hacer una misa a los 9 días y salimos de eso. Porque es que yo estoy muy ocupado, yo tengo trabajo, yo tengo cosas que hacer. Y es la misma mamá, o es el mismo papá, o incluso es un hermano, pero no les interesa cumplir con los ritos fúnebres. Lo que les interesa es salir ¿de dónde? Del paso. Y si viene un protestante y le dice que no le rece, y usted es un católico que no le gusta rezar, ¿qué hace usted? Sí es verdad, ¿qué va a estar yo rezando? ¿Qué va a estar yo llorando? Vamos a enterrarlo y listo, y se acabó. Y la palabra de Dios dice, no, usted debe cumplir con los ritos fúnebres. Sepúltalo de acuerdo con las costumbres. Sepúltelo de acuerdo con las costumbres. Entonces, después de la misa, ¿qué hay que hacer? ¿Se lleva a dónde? Al cementerio. Entonces, hay que cumplir unos ritos y hay que sepultar. Ahorita se está metiendo otra moda. La moda es que creman al difunto, al muerto. Y dice la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer con el muerto? Hay que sepultarlo. Entonces lo creman, lo meten en un jarrón y lo ponen en una repisa en la casa. Eso no está bien, porque la palabra de Dios dice que lo tienen que ¿qué? Sepultar. Usted tiene que llevar, eso no puede permanecer en su casa como el que tiene una jarra, como el que tiene un florero, como el que tiene una olla. Y hay gente que lo tiene allí. Hay gente que lo tiene allí. Padre, pero es que lo va a dejar un tiempo. No, la palabra de Dios dice, usted debe sepultarlo. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Incluso la iglesia nos dice, mire, no importa que lo creme, usted no lo puede tener en su casa. Usted tiene que llevarlo y tiene que sepultarlo como si fuera el cuerpo completo. Tiene que hacerlo. Pero la gente no. La gente hace lo que quiere. Y se mete en esa moda y entonces el uno va viendo que, sí, usted lo tiene en su casa. No, pues yo también voy a tener el mío en mi casa también. ¿Y tienen el muerto dónde? Danzando de un lado a otro. Y dice la palabra de Dios, no, su deber como hombre cristiano, como hombre de Dios es ¿qué? Sepultarlo. No importa que lo haya cremado, pero llévenlo al cementerio y sepulten la ceniza. Y en las películas pasa mucho que los que son incinerados, cremados, les enseña a la gente, que eso es metiendo la idea a la gente. La palabra de Dios dice que hay que ¿qué? Sepultarlo. Y en la televisión, entonces, en la película le enseña a la gente que no, que eso, la ceniza usted la puede echar por donde quiera. Por donde quiera. No, que es que a él le gustaba mucho el río, vamos a tirarle la ceniza al río.
Ay, que a él le gustaba mucho andar en la carretera, vamos a tirar las cenizas en la carretera, porque es que a él le gustaba. Es que a él le gustaba estar en la licorería tomando. Vamos a regalárselas allá al de la licorería para que lo tenga allá. No, eso no es así. Dice la palabra de Dios que eso se debe sepultar. No puede andar danzando ni se puede tirar en cualquier lado. Pero la gente y la televisión y todo eso le enseña a la gente, no, que con la ceniza usted la puede tirar donde usted quiera. Eso es algo malo, eso no es algo bueno, ni es cosa de Dios. Porque Dios dice que el muerto hay que sepultarlo. Así esté cremado, hay que sepultarlo, no andar regándolo por ahí. Eso dice la palabra de Dios. Esas son las costumbres nuestras. Hay que sepultarlo, hay que sepultarlo. No tenerlo en la casa ni andar regándolo por ningún lado. Hay que hacer las cosas como nos lo dice a nosotros la palabra de Dios. No te ausentes de sus funerales. Hay gente que no le gusta ir ¿a dónde? A los funerales. Hay gente que dice, ay, a mí no me gusta eso. Y dice la palabra de Dios, no se ausente. ¿Por qué no se va a ausentar? Porque a usted algún día, ¿qué va a pasar? Se va a morir. ¿Y quiénes son los que lo van a acompañar a usted? Los amigos y los familiares. Y si usted no acompaña a nadie, ¿quién lo va a acompañar a usted? Y por eso la palabra de Dios dice, no se ausente. Aunque a usted no le gusta, la costumbre de nosotros es ir ¿a qué? A acompañar a la familia que está pasando por un gran dolor. Y cuando hablamos de ir a acompañarlo, no es a ir a beber aguardiente, como algunos acostumbran, no es ir a jugar a gilei, no es ir a jugar a dominó, no es ir a echar cuentos, no. La costumbre nos dice a nosotros que si vamos a un velorio, y si vamos a acompañar, ¿es a qué? Es a rezar. Si usted va, vaya a rece un rosario. Si el otro va, el otro llegó, rece otro rosario. Y así sucesivamente, y pasan la noche en lo que se debe hacer, que es rezando. No, pero la gente se acostumbra ¿a qué? Que llegó a un velorio y ¿qué es lo primero que hicieron? Echar cuento. Empiezan echando cuento. Al rato termina, uy, no, es que está haciendo frío esta noche, mire, ¿por qué no compramos una botella? Y después que tiene la botella dice, ¿y no trajeron las cartas? Y terminan haciendo cosas indebidas. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, no se ausente, pero tampoco se vaya al otro extremo, de que si se va a ir es a beber, o no, vamos para allá, mire, vamos allá a acompañar, porque es que van a dar comida, van a dar carne asada. ¿Cómo nosotros no vamos a pelar eso? Por lo menos en los pueblos de allá donde yo soy, matan una vaca. Y la gente más que ir a rezar, va por la carne, ¿verdad? Porque saben que va a haber carne asada. Dígame, el día que murió mi papá, mi hermana dijeron, no, aquí hay que matar una vaca. Yo le digo, bueno, hagan lo que puedan. Yo estoy aquí en Barinas, estaba con él, lo estábamos velando aquí. Y me dijeron, hagan lo que pueda usted allá. Y sí, había gente. Y la gente esperando, pero eso sí, apenas comieron, dejaron la peluca. Se acabó la carne asada y todo el mundo se fue a dormir. No, es que ya es muy tarde. Pero si usted deja la carne asada para más tarde, la gente se queda hasta eso. Entonces, a veces nosotros acompañamos no porque la palabra de Dios nos lo diga, sino por un interés. Por eso cuando usted vaya a acompañar a los demás, no vaya pensando en el pan, no vaya pensando en el chocolate, no vaya pensando en el queso que van a dar. No, vaya a acompañar porque es una costumbre nuestra acompañar a aquellos que están sufriendo. Usted, en algún momento usted va a pasar por ese dolor y usted no le va a gustar que la gente vaya a su casa a estar pendiente de otras cosas que a lo que deben estar pendientes. La familia llorando y la gente jugando. Ellos pasando por un dolor y los demás como si nada estuviera, como si nada estuviera. Y eso es un pecado. Y nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Hijo, con amargo llanto y señales de duelo, hazle un funeral como le corresponde. Mire, hagan las cosas bien. Era lo que decíamos hace rato. Mire, se está metiendo una cultura donde la gente no quiere hacer las cosas bien. Hicieron el velorio. Y algunos dicen, no, ¿qué cuento de misa? Vamos a enterrarlo directamente. Y después que se entierra, ¿cuál es la costumbre? ¿Cuál es la costumbre después que una persona se entierra? Que se comienza ¿a qué? Ahora sí lo que están diciendo hace rato. El novenario, vamos a hacerle el novenario. Todos los días vamos a rezar durante 9 días por el eterno descanso ¿de quién? Del muerto.
del que acaba de morir. Esa es la costumbre. Pero hay gente que no lo quiere hacer como es debido, como dice la palabra de Dios. Haz las cosas como es debido. Hay gente que dice, no, eso vamos a mandar a hacer una misa el último día. O manden a hacer 9 misas ahí, yo me tengo que ir. Manden ustedes a hacer. Y dígale al cura cuánto es y se le paga al cura. O hay otros que en el velorio buscan una persona, mire, ¿cuánto me cobra usted para que rece ahí por el muerto? Hay gente que lo hace. Y la gente está creyendo que esa oración va a subir ¿a dónde? Eso no es así. Porque el que está rezando, lo está haciendo ¿por qué? Sí, esa oración no llega a ningún lado. Ese aprendió a rezar para poder cobrar. Y dice la palabra de Dios, hagan las cosas como es debido, háganlo como es debido. No lo hagan por salir del paso. Y entonces, que esos son costumbres por allá de quién sabe dónde, pero aquí nosotros acostumbramos y lo enterramos, ni siquiera a misa vamos, ni siquiera cuento en novenario, eso una sola misa a los 9 días mandamos a hacer y ya, listo, salimos de todo eso. Y dice el Señor, no, hagan las cosas como es debido, hay que hacer, si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo bien. ¿Qué hay que rezar? Vamos a rezar por el difunto. Porque nosotros creemos, dice la carta de los tesalonicenses, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Eso creemos nosotros, que Jesús murió y resucitó. Y por eso es que nosotros rezamos ¿por quiénes? Por los difuntos. Ustedes no se dieron cuenta que al inicio de la misa yo nombré varios. ¿Por qué yo los estoy nombrando? Porque nosotros creemos que hay una vida después de esta vida, creemos que Jesús murió y resucitó. Y dice Pablo, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. ¿A dónde los va a llevar? Al cielo. Entonces creemos que si nosotros oramos y pedimos por ellos, es para que ellos puedan ir al cielo. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena. Listo, usted llore al muerto porque lo tiene que llorar. Pero no se quede en el llanto toda la vida. Dice la palabra de Dios, llore y después consuélese porque el mundo va a seguir de aquí para adelante. Porque la pena lleva a la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. No pienses más en él, aparta su recuerdo y piensa en el futuro. No sigas pensando en él, que ya no tiene nada que esperar. A él no le aprovecha y a ti te hace daño. Piensa que tendrás igual destino que él, ayer él y hoy tú. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Usted vivir llorando toda la vida a un muerto, eso no es de provecho. Dice la palabra de Dios. Que usted lo llore, sí, llórelo. 2, 3 días o lo que tenga que llorarlo, pero de ahora en adelante ya pasó. Ahora nosotros tenemos que continuar, dice la palabra de Dios. Porque de igual manera nosotros vamos a pasar por allí. También nosotros vamos a morir. Y dice la palabra de Dios, si usted se queda en la tristeza, ¿qué pasa? La tristeza lo lleva ¿a dónde a usted? A la muerte, dice, le desgasta la fuerza a usted. Mire, hay mamás que se le mueren los hijos y dejan de comer. Se les quita como el hambre. ¿No han sabido ustedes de algún caso? Mire, hay esposos que tienen 60, 70 años, vivieron de matrimonio y cuando se murió la viejita o el viejito, a los 6 meses murió el otro. Porque se dejó embargar, ¿por qué? Por la tristeza de haber visto partir a su compañera. Dice la palabra de Dios, no, llórela, pero sepa que el mundo continúa usted. Y que ayer fue él y hoy va a ser usted. Él ya se fue y después vendrán por usted y usted tiene que seguir preparado en el camino. Usted no se puede quedar solamente en la tristeza. Entonces, ojalá que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien. Que no hay que recordarlo mucho, dice la palabra de Dios. Sí, usted no puede estar todo el tiempo triste porque perdió un ser querido. No, su mirada tiene que estar puesta ¿dónde? En Dios, que Él lo va a resucitar. Por eso Pablo va a decir, mire, usted no puede andar pensando, y Pablo va a decir, no vivan tristes.
Si usted perdió un ser querido, dice Pablo, no vivan triste como los que no tienen esperanza, como decir, más nunca lo voy a ver. No, usted lo va a volver a ver en la vida eterna, pero para eso usted tiene que orar ¿por quién? Por el difunto y prepararse usted para ese encuentro con el Señor y con su hermano también. Mire, entonces, ¿por qué nosotros oramos por los difuntos? Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40. Nos va a decir a nosotros por qué nosotros oramos, por qué nosotros le mandamos a hacer la misa, por qué nosotros rezamos en el velorio, por qué nosotros rezamos en el novenario. ¿Por qué hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo porque nosotros creemos en el Señor, porque nosotros sabemos que hay una esperanza. Hay gente que cree que no hay esperanza, pero nosotros sí creemos que hay una esperanza, y esa esperanza es la vida. Mira lo que nos dice Segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 40. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jagnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. ¿Cuál era la causa de la muerte de toda esta gente? De que habían pecado contra Dios, porque llevaban cosas que eran de los ídolos, dice la palabra de Dios. Ellos pecaron contra Dios y por haber pecado murieron. Pero mire lo que nos dice. Esto puso en claro a toda la causa. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Mire, ¿por qué usted reza en los velorios? ¿Por qué usted reza en los novenarios? ¿Por qué reza usted? Para que Dios le perdone el pecado que él cometió cuando estaba vivo. Porque cuando usted está vivo es que peca. Y por eso los cristianos, los católicos, hacemos un velorio, porque ese día lo vamos a dedicar en oración por el difunto. Por eso decía, usted a un velorio no puede ir a beber miche, y se acostumbra a la gente. Usted a un velorio no puede ir a jugar cartas o a jugar dominó. Usted cuando va a un velorio o va a un novenario, usted va ¿a qué? A rezar, a hacer oración, para que Dios le perdone los pecados que él cometió en esta vida. A eso es que usted debe ir a un velorio, a eso. Usted va a hacer oración, usted va a rezar. Usted no puede ser de los mismos sinvergüenza que van a un velorio y se ponen a beber. De ahora en adelante ustedes ya lo saben. A lo mejor usted antes iban a un velorio y se ponían a beber porque eso era lo que ustedes miraban y nadie les enseñaba qué era lo que había que hacer. O a lo mejor ustedes iban al velorio y se ponían a jugar cartas porque nadie sabía rezar, pues vamos a ponernos, yo tampoco sé rezar, pues voy a ponerme a jugar cartas también. No, ahora usted sabe que cuando va a acompañar a esa familia, porque usted no se puede ausentar de nada de eso, de nada de esas cosas, sino que usted debe ir a acompañar, pero haciendo oración y pidiendo en esa oración que se le perdone los pecados, porque él cometió algún pecado en esta vida. Él cometió. Y si fue una persona que nunca fue a misa, si fue una persona que nunca rezó, con más razón nosotros debemos ir a orar y decirle en la oración a Dios que le perdone los pecados. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado. Mire lo que hay que hacer. Cuando usted vaya a orar, usted tiene que conservarse limpio de pecados. Usted no puede andar ahí machimberra. No, usted tiene que andar por la vía buena, hacer las cosas. Si las voy a hacer las cosas bien. Lo decía el libro del Eclesiástico en el capítulo 38. Él lo decía, a las cosas como corresponde. Y si usted va a ir a rezar, hágalo bien. No vaya a hacer las cosas allá por salir del paso o porque la gente lo vea. No. Si usted va a ir a hacer algo, hágalo bien. Ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado.
Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Mire, ¿qué fue lo que hizo Judas? ¿Qué fue lo que recogió él? ¿Qué fue lo que recogió? Unas monedas. Vuélvalo a leer de la Biblia. Después recogió unas 2,000 monedas. ¿Cuánto recogió? 2,000. ¿Es poquito o es bastante? Es bastante, recogió, ¿verdad? A lo mejor él no tenía las 2,000 monedas, pero él fue y recogió, ¿verdad? Vengan acá, vamos todos a colaborar. ¿Para qué era eso? Y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. La mandaron al templo de Jerusalén. Venga, vamos a recoger, vamos a recoger. Mire, en estos días a mí llegó una señora y me dijo, mire padre, es que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque vino el padre y nosotros, fuimos a buscar el padre. Y el padre dijo, si no me dan tanto, no voy a ir. A mí me parece eso una exageración. ¿Cómo la iglesia va a estar cobrando por hacer un funeral? Y le dije yo, sí, ven acá señora, ¿y cuánto pagó usted por la urna? No padre, eso salió muchísimo dinero, eso costó más de $600. Le dije yo, sí, ¿y cuánto le estaba pidiendo el padre a usted por la misa, por el funeral que le iba a hacer? Dijo, no, el padre nos pidió $30, pero eso es demasiada plata, padre. Eso es demasiado. Mire, en las cosas de Dios nosotros no queremos ofrecer nada. No queremos ofrecer nada. No queremos ofrecer nada. Pero esas 2,000 monedas que dice la palabra de Dios que se recogieron para ofrecer un sacrificio, era para poder mantener el templo, porque el templo se mantiene es con lo que ustedes dan. El templo no se mantiene solo. La gente ofrece algo y eso algo sirve para sustentar lo otro. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿recogieron cuántas monedas? 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. La mandaron, vamos, esta es la ofrenda para que se ofrezca un sacrificio. Lo que ustedes dan a la iglesia es una ofrenda para que se pueda ofrecer, ¿qué? El sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? La Eucaristía, ese es el sacrificio. Entonces ustedes colaboran para que se pueda ofrecer un sacrificio. Un sacrificio. Aquí en la diócesis hay unos aranceles, ¿verdad? Hay unos aranceles que la gente debe dar para el sostenimiento de todo. Eso no es al azar. Pero aún así, la gente dice, padre, no tengo. Bueno, dé lo que usted pueda. Pero hay algunos que se aprovechan de eso, ¿verdad? Hay algunos que pueden dar, pero dicen, no, eso no hay que pagar eso, usted da lo que usted quiera. Y entonces hay algunos que de verdad no pueden y hay otros que se aprovechan de eso para no dar ninguna ofrenda. Entonces esa era la ofrenda que recogieron para que se ofreciera un sacrificio. Lo que ustedes recogen, lo que ustedes dan es una ofrenda para poder ofrecer el sacrificio. Para ofrecer sacrificio, para el perdón de sus pecados. Para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Entonces, cuando ustedes mandan a hacer una misa por los difuntos, ¿es para qué? Para que se les perdonen los. ¿A quién se le van a perdonar los pecados? Al difunto. Por eso nosotros ofrecemos la Eucaristía. Por eso nosotros rezamos en un velorio, en una novena, porque le estamos pidiendo a Dios que le perdone sus pecados. Y si a él se le perdonan sus pecados, ¿para dónde va a ir él? Para el cielo. Entonces, ellos están en el purgatorio. Todos los que mueren están en el purgatorio. Y cada vez que nosotros ofrecemos una misa, le decimos a Dios que le perdone sus.
hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Cuando usted ofrece una Eucaristía, cuando usted ofrece una Santa Misa, cuando usted va allá a rezar, dice la palabra de Dios, es una acción noble y una acción justa que usted está haciendo. Usted quiere hacer una acción noble y justa, rece por los difuntos. Mándele a hacer una misa al difunto. Hágalo, dice la palabra de Dios. Eso es con miras ¿a quién? A la resurrección, porque los católicos sí creemos en la resurrección. Si él no lo hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. ¿Quiénes son los que piensan que es inútil y quiénes son los que piensan que es innecesario orar por los difuntos? ¿Quiénes son? Los protestantes piensan que orar por el difunto es ¿qué? Inútil. Los protestantes son los que piensan que orar por el difunto es innecesario. No, ya se murió, vayan, entiérrenlo. ¿Qué cuento de rezar ni qué cuento nada? Mismos católicos que un día fueron y oraron por el difunto, debe ser que se les olvidó que esa oración era para pedir que se le perdonaran los pecados, pero se dejaron engañar y ahora viene los protestantes y le dicen, no, qué cuento de orar, eso vayan, entiérrenlo, qué cuento de velorio, qué cuento de misa, qué cuento de nada. El que se murió y hay que enterrarlo allá. Ni una cruz le ponen al pobre cristiano, lo entierran allá y lo dejan allá. Y dice la palabra de Dios, mire, nosotros lo hacemos es porque creemos en la resurrección. Esa palabra de Dios, si él no hubiese creído, es decir, los únicos que no creen son ¿quiénes? Los protestantes no creen en la resurrección. Por eso dice, es inútil orar por ese que ya se murió, porque ellos no creen en el perdón de los, ellos no creen en eso. Ellos no creen en el perdón de los pecados. Por eso le dicen a la gente, ¿y usted se va a ir a confesar con un cura que es igual de pecador? Porque ellos no creen en el perdón de los, por eso no oran por los difuntos, no rezan por ellos, porque ellos no creen en la vida. Yo no sé cómo hacen ellos, pero ellos manejan la Biblia, y no sé cómo hacen, pero no deja que la gente crea en la vida. Por eso está diciendo la segunda carta de los Macabeos, mire, él lo hizo porque creía. Si él no hubiese creído, su oración hubiera sido innecesaria, inútil. Por eso los protestantes creen que es inútil orar, porque ellos no creen en la resurrección, porque ellos no creen que Cristo ha resucitado. No sé cómo le hacen para predicar, pero ya la misma palabra de Dios dice lo que ellos hacen. Ellos piensan que es inútil, que es innecesario. Y dice la palabra, si él no hubiese creído en la resurrección, en vano hubieran sido sus oraciones. Y los únicos que piensan que esas oraciones son en vano son los protestantes, porque ellos no creen. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, mire, los que mueren piadosamente les aguarda una gran... ¿Cuál es esa recompensa? La vida. Esa es la recompensa. Por eso es que nosotros rezamos, porque nosotros creemos que los que mueren les espera una recompensa a aquellos que se esforzaron por buscarla. Su intención era santa y piadosa. Cada vez que usted ora, que usted ofrece una misa, la intención suya es santa, la intención suya es piadosa. Y mire por qué ofrecemos nosotros entonces la misa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Cada vez que usted ofrece entonces un sacrificio de la misa, significa de que usted está creyendo de que Dios le va a perdonar sus, no los suyos, sino los del difunto. Cada vez que usted nombra al difunto, que usted pone la intención, es porque usted le está pidiendo a Dios que le perdone sus pecados, porque usted cree que a él le guarda un premio, una gran recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? La vida eterna, que un día comenzó a participar de la Eucaristía. Un día usted comenzó a participar de la Eucaristía. Lo que decíamos en las primeras comuniones, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, y yo lo resucitaré en el último. Entonces hoy la palabra de Dios nos dice, mire, usted no puede dejar de orar por el difunto.
No. Si usted deja de orar, si usted piensa que eso es innecesario, si usted piensa que eso es inútil, es porque usted no cree entonces en la resurrección de los muertos. Y lo decimos en el creo. Creo en la resurrección de los. Entonces significa que usted tiene que rezar. No es solamente recordarlo y decir y ponerse triste, no. Cuando usted lo recuerda es para que Dios le perdone sus pecados. Y mire lo que nos va a decir a nosotros San Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mire lo que dice Jesús: el que cree en mí, aunque muera, si usted cree en Jesucristo y un día participó de la Eucaristía, aunque usted muera, dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Va a vivir. ¿Y qué nos dice al resto que quedamos aquí? Porque eso lo dice por los que murieron. Si él creyó en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Y qué nos dice ahora a nosotros los que nos quedamos aquí en este mundo? Y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. Para nosotros los que nos quedamos en este mundo, dice el Señor, y todo el que todavía cree en mí no morirá para siempre. Es decir, si usted cree en el Señor, usted no va a morir, sino va a ¿qué? A vivir. La esperanza de nosotros, ¿quién es? Jesucristo en la Eucaristía. Él nos lo va a decir: el que come va a vivir. Y el Señor lo va a decir: y el que esté vivo y cree en mí no morirá. ¿Usted quiere vivir para siempre? Cree en Jesucristo, cree en la Eucaristía, cree en el perdón de los pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digámosle con fe: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino.
antemano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiende a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifique con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean cuerpo y sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste.
Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Bueno, que Dios los bendiga.